Buenos días, bendiciones. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de nosotros en la mañana de hoy. Esto es Fe Inquebrantable y siempre es un gozo poder estar con ustedes a esta hora en este altar. Bienvenidos. Si hoy nos está sintonizando por primera vez, bienvenido a esta familia. Y si no, pues gracias por siempre estar con nosotros. Soy la pastora Rebeca Delgado y como cada jueves, hoy vamos a compartir con ustedes la palabra del Señor. Les invito a que oremos juntos y pongamos en manos de Dios esta entrega correspondiente al día de hoy. Padre, muchísimas gracias. Gracias porque podemos estar aquí en este altar. Gracias porque nos permite estar en cabina esta mañana. Gracias, Señor, porque podemos tomar este tiempo para compartir tu palabra. Y hemos orado pidiéndote, Señor, que tú traigas bendición, que tú traigas una revelación fresca de tu palabra para cada uno de nosotros. Bendice la vida de nuestros oyentes, de la gente que está conectada con nosotros a través de Facebook. Gracias, Señor. Gracias. Sabemos que tú estás obrando a través de este medio. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga rica y abundantemente en esta mañana. Gracias por estar ahí. Y si desea compartir esta transmisión con alguien, hágalo. Permítanos llegar a otras personas con el mensaje de salvación. En el día de ayer estaba conversando con alguien y hablábamos acerca de la influencia que tienen los medios de comunicación en todas las personas, sin importar la edad. Niños, jóvenes, adultos, ancianos, todos de alguna manera tenemos contacto con las redes sociales, con algún dispositivo electrónico, y es lamentable ver cómo día a día aumentan las malas informaciones, el contenido tóxico, dañino. Es una proliferación tan agresiva, tan violenta. Y esto nos anima a nosotros a venir cada jueves a este lugar a compartir contigo la palabra del Señor. Por eso te invito en esta mañana a que compartas esta transmisión. Ayúdanos a que el mensaje de la palabra de Dios crezca, avance, llegue a otras personas. Yo hago mi parte, estoy aquí como cada jueves, pero usted puede ayudarnos a llegar a otras personas compartiendo esta transmisión con otros. Amén. Y en el día de hoy vamos a estar compartiendo un tema muy interesante. Vamos a estar hablando acerca de algo que para muchas personas a veces es como difícil de asimilar y que incluso se preguntarán en algún momento si tiene algún asidero bíblico. Si es bíblico someterme a las autoridades. ¿Es bíblico? ¿Nos manda el Señor que obedezcamos a nuestros superiores? ¿Es eso lo que dice la palabra del Señor? Hoy vamos a estar hablando acerca de eso y viendo que el no someterme a la palabra de Dios, el no obedecer la palabra de Dios, me lleva a mí a estar actuando en rebeldía. Y hay una consecuencia para el pecado de la rebeldía. Dios te bendiga rica y abundantemente. Vamos a buscar la palabra del Señor. Ojalá que si usted tiene su Biblia ahí, pues busque su Biblia y me acompañe en la palabra. Y también si quieres pues postear ahí en el chat esa cita bíblica desde tu dispositivo, sería de muchísima bendición para los que nos están viendo y nos van a ver más adelante. Busque su Biblia. La Biblia dice en Romanos capítulo 13, versículo 1 y 2. Busque su Biblia, Romanos capítulo 13, versículos 1 y 2. Dígame, Lara, ¿cómo está todo de aquel lado? ¿Todo bien? Ok, seguimos aquí entonces. Bien, Romanos capítulo 13, versículo 1 y 2 nos arroja luz acerca de este tema. Romanos capítulo 13, versículos 1 y 2 nos arroja luz acerca del tema. Hoy vamos a hablar un poquito acerca del pecado de la rebelión y cuáles pueden ser sus consecuencias.
Romanos capítulo 13, versículos 1 y 2. Vamos ahí a la palabra del Señor y leemos bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra del Señor: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad o a lo establecido por Dios, a lo establecido por Dios resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Bueno, esta es una palabra que cae un poquito fuerte en nuestro tiempo cuando, sin lugar a dudas, tenemos autoridades que no tienen ningún tipo de temor a Dios. Entonces, cuando tú te ves frente a autoridades que no temen a Dios, que no le importa si pecan o no pecan, si agradan a Dios o no, si tienen que matar, si tienen que dañar, si tienen que agredir para llegar a cierta posición, eso lo vemos en todas partes, lamentablemente, sin establecer un partido, sin decir un nombre. Nosotros sabemos que tenemos autoridades que lamentablemente no temen a Dios, con ciertas excepciones. Hay personas que sí han decidido agradar a Dios con lo que hacen, pero frente a esta realidad, encontrarnos con esta palabra es como: en serio, Señor, deberíamos someternos a nuestras autoridades. Bueno, quien escribe esta palabra es el apóstol Pablo a los romanos, a los judíos, a los cristianos, a los que habían decidido seguir al Señor establecidos en Roma. Y le está diciendo a ellos que obedecieran a las autoridades. ¿A quiénes? A las autoridades romanas. Era eso lo que Pablo estaba diciendo. Y Pablo lo hace basado en un contexto que le da el Señor Jesús anterior a esto, donde el Señor dice: dele a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Hay una parte en la que yo no puedo negociar mi fe, que no importa de qué autoridad estemos hablando, no importa de qué institución estemos hablando, si la autoridad me está demandando algo que me lleva a desobedecer a Dios, Dios sobre todas las cosas. Voy a elegir obedecer a Dios sobre todas las cosas. Dios primero. Dios es quien merece toda mi adoración absoluta. Pero esto no me da derecho a desobedecer mis autoridades. No me da derecho a violentar las leyes establecidas. No puedo ir en nombre de Dios y desobedecer las leyes que los que me dirigen han establecido. Entonces, aquí es bueno destacar quién es la autoridad. La autoridad no es solamente el gobierno, no es solamente el poder ejecutivo, no estamos hablando solamente del poder legislativo de una nación. No solamente esto es autoridad. Mis padres representan una autoridad. Mis maestros representan una autoridad. Mis líderes en la iglesia, mis jefes en la empresa, aquel que está por encima de mí en alguna posición representa una autoridad. Y la palabra de Dios nos dice, nos invita a someternos a nuestras autoridades superiores. Y hay algo que dice aquí bastante claro el apóstol Pablo: si están ahí es porque Dios permitió que llegaran ahí. Y por más mal que usted lo vea, usted dice: bueno, pastora, entonces esos gobiernos que terminan en dictadura, en un régimen que mantiene a la gente bajo una esclavitud, entonces eso también es la voluntad de Dios. De algún modo Dios lo ha permitido porque Él es soberano y Él sabe por qué y para qué, y en el tiempo que lo ha permitido, por qué lo ha hecho. Nuestro deber es someternos, siempre someternos basado en lo que dice la palabra del Señor. Insisto en esto: sobre todas las cosas tengo que obedecer al Señor y asegurarme de que estoy obedeciendo a mis autoridades basado en obediencia a Dios. ¿Quién es tu superior en este momento? Siempre estamos por debajo de alguien. Estoy en casa y estoy debajo de la autoridad de mis padres. Y como ya lo había dicho, estoy en un centro educativo, estoy en una empresa, estoy en una iglesia. Hay una persona que Dios permitió
que ocupe esa posición de liderazgo sobre mí, y el Señor nos dice que nosotros debemos someternos. Entonces, el no someterme viene a ser equivalente a rebelarme en contra de la autoridad. Y yo busqué aquí la palabra rebelión. ¿Qué significa la palabra rebelión? La palabra rebelión viene del latín rebelio, y es la acción y efecto de rebelarse. Este verbo, por su parte, está asociado a poner resistencia, a sublevarse, a faltar a la obediencia. Es decir, si yo estoy en contra de la posición de mis autoridades, entonces me rebelo, les resisto. Si como hija escucho la indicación de mis padres, la instrucción de mis padres, pero la resisto, estoy rebelándome. Dice la palabra del Señor, nos dice que obedezcamos a nuestros padres. Es un mandato de Dios que de hecho es el primer mandamiento con promesa. Cuando yo decido rebelarme a mis padres y no hacer lo que ellos determinan que haga en el Señor, dentro de la voluntad del Señor, estoy entonces cayendo en rebelión. Insisto en decirlo, el apóstol Pablo en la carta a los Efesios le dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. Es decir, siempre que sea conforme a lo que la palabra de Dios ha establecido. Y yo tengo un ejemplo de deshonra que nosotros encontramos en la palabra de Dios que trae consecuencias fatales, que nos lleva a nosotros a reflexionar y a pensar cómo debo conducirme frente a esa persona que Dios colocó para que sea mi autoridad. Miren, hay múltiples ejemplos que nosotros encontramos en la Biblia de personas que estuvieron bajo autoridad y que mientras estuvieron bajo autoridad, no necesariamente su jefe, su líder, estaba haciendo lo correcto, pero ellos decidieron hacer lo correcto y el Señor le honró. Y vemos también que ocurre lo contrario, personas que deshonraron a Dios desobedeciendo a sus líderes y trajeron para ellos malas consecuencias. Si usted analiza el caso de José en Egipto, José era un joven dedicado a Dios, obediente, fiel a su palabra, pero José, que donde quiera que llegaba gozaba de esa gracia, llega a Egipto porque sus hermanos lo habían vendido. Los hermanos de José, en cierto modo, ejercían un liderazgo sobre José. Pero lo que ellos hicieron no era correcto. Lo vendieron, le mintieron a su padre, y usted puede leer la historia en Génesis capítulo 37. Pero cuando José llega a Egipto, es vendido y llega a la casa de Potifar. En la casa de Potifar, José se guardó y dijo: este es mi jefe, aquí yo voy a hacer lo que él diga, y decidió comportarse correctamente. José no puso como excusa que él había sido vendido, que pobrecito de mí, que cuánta tristeza llevo en el alma, que a mí me vendieron, que yo estoy muy triste, que papá no está, que qué pasó con mis hermanos. Él no tomó eso como excusa para desobedecer las órdenes de su jefe. Él dijo: no, aquí yo estoy como un subalterno. Él es mi jefe, él es mi superior. Y José decide honrar a Dios obedeciendo a su jefe. Era cómodo obedecer a un hombre que no era su papá. Era cómodo obedecer a alguien que lo tenía como esclavo. ¿Era acaso eso algo que pudiéramos decir que era aplaudible, que era algo? No, no era lo más bonito. Era un motivo para encerrarse y llorar y decir: Señor, estos no son los sueños que tú me diste, y mira por qué yo estoy en esta condición, y empezar a quejarse y empezar a maldecir y decirle a Potifar: mire, usted no sabe quién soy yo soy un hijo de Dios, yo estoy aquí equivocado, este no es mi lugar. Quizás alguien pudiera decir, esa era la actitud que pudiera haber tomado José. No, José decidió someterse a su autoridad. Pero ¿qué pasa con José? José, a pesar de que decide someterse a la autoridad, presenta un cuadro terrible. Su jefa, porque la esposa de Potifar automáticamente estaba por encima de José. Era su superior. Pero esta mujer viene y le provoca un problema terrible a José. José está bajo autoridad.
Si José está bajo autoridad, entonces debía hacer exactamente lo que la esposa de Potifar le había dicho. Que le había dicho a ella: mira, José, yo quiero que tú te acuestes conmigo, yo quiero estar contigo, he pensado mucho en ti, José, tú te ves bien. Quizás le dijo algo así, no sé. En ese momento José está bajo autoridad, pero hay una autoridad suprema para él. Y José dice: líbreme Dios si yo ofenderle. Usted es mi autoridad en este momento, pero mire, usted no está por encima de mi Dios. Hay que establecer diferencias. Debo someterme a mis autoridades, pero por sobre todas las cosas debo honrar a Dios. Cuando la instrucción de mis autoridades van en contra de los principios bíblicos, aunque mi vida corra riesgo, aunque tenga el riesgo de perder algo valioso, mi deber es obedecer el mandato divino. Y esto hizo José. José dijo: no, yo no voy a estar con usted, deshonraría a mi jefe, deshonraría a mi Dios, por supuesto que no lo voy a hacer, no voy a desobedecer, pero ella es tu jefa, debe hacerlo. No agrada al Señor. Este ejemplo nos deja bastante claro que no porque alguien sea mi autoridad, tiene el derecho de moverme de mis principios. Dios nos dice en su palabra que debemos someternos a nuestras autoridades, pero nunca por encima de la autoridad suprema. Nunca que esto nos lleve a desobedecer a Dios. Conozco casos de personas que por conservar una posición en un trabajo han caído en el pecado. Hay un jefe que, valiéndose de su posición, le intimida y le dice: si no te quedas conmigo, voy a quitarte la posición que tienes. Si no haces tal cosa para mí, aunque sabe que es pecado, aunque sabe que está mal, lo intimidan y le dice: si no me miente en esta parte, si no me maquilla este informe, si no lo arregla y lo acomoda, te voy a despedir. Hay personas que dicen: bueno, él es mi jefe, él es mi autoridad, pero la palabra de Dios me dice que no mienta. La palabra de Dios me dice que no puedo caer en adulterio, que no puedo caer en fornicación. Entonces allí hay una situación que te pone como entre la espada y la pared. ¿Qué es más importante? ¿Obedecer a mi jefe? Bueno, la Biblia dice que hay que obedecer. ¿Qué es más importante? ¿Conservar mi trabajo? Bueno, estoy en necesidad, debo seguir trabajando. ¿O qué es más importante? ¿Obedecer a Dios y su palabra? Nada se puede poner por encima de la palabra del Señor. Aunque tú tengas que renunciar a tu trabajo, aunque tengas que salir de allí quizás humillado porque el jefe que está arriba va a ser la manera de sacarte, ten por cierto que Jehová te va a poner en alto. Ten por cierto que la mano de Dios se va a levantar a tu favor cuando tú decides honrar a Dios. Hay que tener un equilibrio y saber en qué momento estoy haciendo lo que agrada al Señor o en qué momento estoy haciendo lo que me favorece a mí. Cuando nosotros nos humillamos y hacemos el trabajo que mis autoridades me están pidiendo, siempre y cuando agrade al Señor, aunque no me guste, aunque no me sienta cómoda, ¿cuál es tu posición? ¿Te toca organizar algún artículo en un negocio? ¿Te toca organizar las góndolas en un supermercado? Es un trabajo, quizá parece humillante. Hazlo correcto, hazlo bien, hazlo como te dijeron. Tú no sabes si te están probando, tú no sabes si te están preparando para ser promovido. Hay personas que no saben, han perdido las oportunidades brillantes a causa de un gesto, a causa de una actitud. Yo no voy a limpiar, no, yo no voy a arreglar eso. Bueno, esto no es mío, pero no te das cuenta que te están probando para ser promovido y te están evaluando. ¿Cuánta gente se ha perdido oportunidades como estas? Hay mujeres que hoy en día dicen: bueno, yo no voy a estar bajo la autoridad de mi esposo, porque él y yo somos iguales, y yo no voy, que tengo yo que estar haciendo esto, no voy a estar cocinándole, no voy a estar limpiando casa, no voy a estar lavando. Quizá tú estás viendo eso como algo denigrante, pero a los ojos de Dios
Tú estás colaborando con el reino en esa posición. Estás haciendo lo que Dios determinó que hiciera dentro de su voluntad y Él se complace en bendecirle. En el caso de José, José corrió el riesgo y terminó en la cárcel. Cualquiera pudiera decir, ¿te das cuenta, José? Cada vez que tú decides hacer lo correcto te va mal. ¿Te das cuenta de que te vale guardarte tanto? Al fin y al cabo, los resultados siempre son mejores para los que mienten. Los resultados son mejores para los que se arriesgan. No, José no sabía que iba a terminar siendo el segundo en mando en todo Egipto. No lo sabía, pero Dios lo estaba preparando para esa posición. Ser consciente de que debo someterme a mis autoridades, pero al mismo tiempo ser consciente de que por encima de todo mi deber es obedecer lo que la palabra de Dios establece. Y hay un ejemplo bíblico que quiero que veamos aquí que va muy ligado a lo que es la obediencia, la honra, el respeto a nuestros padres. El respeto a nuestras autoridades. Ayer hablábamos, mi esposo y yo, con una persona sobre esa costumbre de tiempos más atrás, en la que el hecho de que una persona fuera mayor de edad nos obligaba a respetarle. Le decíamos usted. Y a veces hasta nos llevaban al extremo de besarle la mano, tío, sí, un tío, no lo conocíamos, pero por respeto, había cierto nivel de respeto. Aun cuando no fueran tus familiares, imagina la importancia de reconocer las canas, los años, el esfuerzo, la vida de trabajo que han tenido nuestros padres. A veces los vemos que dicen palabras incoherentes, a veces lo vemos que toman decisiones, que toman un dispositivo y no lo saben utilizar correctamente, que no se manejan bien con la tecnología y a veces se hace burla de sus actitudes. Ah, mamá, mira que tú no sabes bregar con eso. O papá, mira que... Cuidado cómo nosotros nos referimos a nuestros padres. Porque cuando hablamos de esta manera estamos expresando deshonra. Estamos en una actitud de deshonra. Yo quiero que usted busque su Biblia. Y bendigo la vida de los que están ahí en la radio. Estamos en los 810 AM, Radio Salvación Internacional. Y estamos en Facebook. Gracias por estar con nosotros. Dios te bendiga. Génesis capítulo 9, desde el 18 al 29. Un acontecimiento que para muchos es digno de discusión, que trae controversia, que ha tenido diversas interpretaciones, algunas un poco acertadas, otras quizás un poco con un poco de especulación. Bueno, pero sea como sea, aquí hay una enseñanza extraordinaria que nos bendice. Mire, Génesis 9, 18 al 29. Oiga lo que pasa aquí. Dice: y los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet. Y Cam es el padre de Canaán. Estos tres son los hijos de Noé, y de ellos fue llena toda la tierra. Después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña. Y bebió del vino y se embriagó. Estaba descubierto en medio de su tienda, estaba donde estaban viviendo. Allí Noé se emborrachó, para que usted lo entienda en buen dominicano. Él plantó una viña. Estamos hablando de que están felices, de que sobrevivieron al diluvio, de que han pasado tantos días, el tiempo ha transcurrido y durante el tiempo que estuvieron en espera de que comenzara la lluvia, cuando duró el tiempo de la lluvia, todo este periodo de tiempo, para ellos pudo haber llegado la duda, pudo haber llegado y saldremos de aquí algún día y la promesa se cumplirá y Dios estará con nosotros. Pudo haberle llegado, llegar y estar bien era un motivo para celebrar. Bueno, Noé sembró una viña y de ella sacó frutos y dice la Biblia que se embriagó. Cuando se embriagó, entonces se quitó la ropa, estaba desnudo en su habitación, en su tienda. Estaba Noé
en su tienda. Y oiga lo que sucede. Can, el padre de Canaán, vio la desnudez de su padre, lo vio desnudo. Y le dijo a sus hermanos, a sus dos hermanos que estaban afuera. Can, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus dos hermanos que estaban afuera. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros y andando hacia atrás, es decir, de espaldas para no ver la desnudez de su padre, cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vueltos sus rostros, y así no vieron la desnudez de su padre. Y despertó Noé de su embriaguez y supo lo que había hecho su hijo más joven. ¿Quién se lo dijo? Bueno, ahí no sabemos, pero él lo supo. Y dijo, declaró una maldición. Quiero dejarlo hasta ahí para analizar este acontecimiento. Llegan, han pasado, han sobrevivido al diluvio, es la única familia en la tierra, está Noé, sus 3 hijos y sus 3 nueras y su esposa. Y hay que celebrar, dice Noé, por el motivo que fuera. Algunos estudiosos dicen que Noé no había bebido vino antes y que lo tomó sin control, desconociendo los efectos que pudo haber causado. Dicen algunos estudiosos de la Biblia que esto era nuevo para él, que antes no había estado en contacto con el vino. Bueno, no sabemos exactamente si esto pudiera ser así, pero el punto es que Noé se embriagó al punto de perder el control. Can entra a la tienda donde está Noé. Can entra a la habitación donde está Noé y otras versiones dicen que hizo burla de la desnudez de su padre. Para cualquiera de nosotros y sobre todo los más de más edad, saben lo que significa ver a un padre desnudo. Ver a papá, ver a tu papá, ver a tu padre desnudo es señal en nuestro contexto. Porque no lo voy a limitar a nuestra era, no lo voy a limitar a nuestro contexto, no es algo contemporáneo, no lo puedo llevar a nosotros. Si en nuestro tiempo, un poquito más atrás, esto representaba algo, realmente te hacía sentir como, wow, es desagradable, es algo que te va a generar, no lo quiero ver, porque ver la desnudez de tu padre es como faltarle el respeto, es ir hacia su intimidad, es traspasar un límite, es llegar a su parte vulnerable, es llegar a donde no me es permitido llegar. No es posible. Las habitaciones de papá y mamá están excluidas de los niños. Hay una separación. Eso es en nuestro tiempo, pero en el contexto que nos ocupa era aún mucho más. ¿Qué está diciendo Noé en este momento? ¿Qué está diciendo Can? ¿Por qué los dos hermanos de Can no actúan de la misma manera? ¿Qué diferencia hay? Mire, hay personas, algunos estudiosos dicen que Can no solamente lo vio desnudo, sino que intentó tocarle con intenciones sexuales. Algunos dicen así, cosa que no corroboro. Oiga, ¿por qué no creo que sea de esta manera? Porque de Can haber abusado de su padre, no se lo dice a sus hermanos. No iba a decírselo como un chiste, porque él sabía que iban a venir consecuencias. Entonces me cuesta creer, aunque algunos así lo digan, que él había llegado al punto de tocarle con intenciones sexuales desordenadas. Si pudo haber pasado, ustedes saben que en este caso nosotros no podemos asegurarlo al 100%, ¿verdad? Pero me costaría creerlo que después de hacerlo, entonces él se lo contara a sus hermanos, ¿verdad? Y aquí lo dice textualmente, él va y hace burla delante de sus hermanos y le dice, yo vi a papá desnudo. ¿Qué estaba declarando Can en estas palabras? Estaba diciendo, yo he visto su honra. Ya papá no tiene nada secreto para mí. Delante de mí es uno igual que yo. No existe diferencia.
Sí, nosotros podemos especular que la relación entre Can y Noé no era la más adecuada. Parece que había una situación en la relación de padre e hijo, no sabemos de dónde procedía, pero el comportamiento tan distinto que tiene Can con relación a Sem y a Jafet nos habla bastante claro. Él viene haciendo burla. Ay, yo vi a papá desnudo. Está borracho como un perro. Ese hombre perdió el control. Qué desorden, papá. Quien lo ve. Quizás pudo haberse expresado de esta manera y decirle a sus hermanos, miren, el que cree que todo lo puede, ahí está, que no da para nada. Miren, el que controla todo. Palabras muy comunes en hijos rebeldes, que ven a sus padres como aquellos que controlan todo, pero no valoran el esfuerzo de sus padres. Can se expresa de esta manera, le dice a sus hermanos, yo vi a papá desnudo. La Biblia no nos da tantos detalles, pero podemos especular y llegar a cierta conclusión. Él está haciendo burla de la desnudez de su padre. Mira, esto pudiera moverlo de tantos puntos de vista. El padre de Can es su autoridad. Y él tiene el deber de estar sometido a él como padre que era. Dios ha establecido autoridad en los padres desde el principio de la creación. Y Can no valora la postura, la posición de su papá. Ver la desnudez de su padre pudiera venir a representar que yo como hija pueda identificar la debilidad de mi padre. Que yo como miembro pueda identificar la debilidad de mi pastor. Como estudiante yo puedo ver la debilidad de mi maestro. Pero ¿cómo me refiero? ¿Cómo hablo? ¿Cómo voy a enfrentar o abordar esa debilidad? ¿Voy a salir a criticarle? ¿Voy a hacer burla de lo que vi? En días pasados, en una ocasión, hace un tiempo de esto, una de mis hijas se vio frente a un error gramatical de un maestro. Y lo recuerdo como ahora. Y ella llegó a la casa y nos muestra, a su papá y a mí nos dice, esa palabra es así que se escribe. Y le decimos, sí, esa palabra está correcta. El profesor la escribió de esta manera. Y digo, mi amor, a cualquiera le pasa. Él pudo haberse equivocado, eso no es nada. Y me dice, no, el problema es que él insiste que así es que se escribe. Y yo le digo que no, que es de esta manera. Yo le digo, mami, ¿qué tú hiciste cuando viste ese error del profesor? Me dice, nada. Digo, yo no puedes hacer nada. No le digas a tus compañeros, no, ten cuidado si tú empiezas a hablar a tus compañeros, el profesor se equivocó, el profesor cometió un error. Eso no es correcto. Usted debe ir a la persona correcta, sin difamar, sin hacerle daño. Él es tu autoridad. Es la persona que de algún modo te está nutriendo, de quien tú estás recibiendo algo. ¿Se equivocó? Bueno, es un mortal. Y todos nos equivocamos. En ese momento yo busqué a la persona correcta. Y sin que ella supiera que mi hija me había dicho eso, le hice saber que algo estaba pasando. Y se corrigió. Tenemos que tener cuidado cómo nosotros abordamos las debilidades de nuestros hermanos, las debilidades de mis padres, las debilidades de alguien cualquiera. ¿Cómo voy a hacer frente a esa debilidad que descubrí? Tú te diste cuenta que fulano tiene, esta persona está en pecado. ¿Qué vas a hacer? ¿Lo vas a publicar? ¿Lo vas a dar a conocer? ¿Va a empezar a hablar? Y cuando hablamos de las autoridades, la situación se torna más compleja, porque la gente está viendo al que está en autoridad como si fuera un ser perfecto. Y dice, ay, pero ese no es el pastor. Ay, pero ese no es papi. Pero él no falla. Él cree que es perfecto. Cuidado. ¿Cómo nosotros abordamos este cuadro? ¿Cómo enfrentamos? Mira, si no es para bendecir y levantar a esa persona, restaurarla, ayudarla, es mejor guardar silencio. Hay gente que se te va a acercar y te va a decir, tú supiste lo que pasó con fulano. Y tú supiste lo que pasó con la líder. Y tú supiste lo que hicieron fulano. No, usted tiene el derecho, el deber de decirle, yo no sé, y si algo pasó, vamos a dejarlo en la mano del Señor. No te vuelvas cómplice. ¿Cuál debe ser nuestra actitud? ¿Qué hicieron los hermanos de Can? Cuando los hermanos de Can se dieron cuenta que él lo había visto desnudo, que había visto desnudo a su papá,
¿Qué hicieron ellos? Ellos no comenzaron a reírse, ellos no comenzaron a contárselo a los demás, ellos no empezaron a criticarlo y a decir, no es que él está así ahora, es que yo sabía que él iba a terminar ahí. No, dice la Biblia que el gesto que estos dos hijos de Noé asumieron, wow, extraordinario. Ellos tomaron la ropa y de espaldas, sin mirar a su padre, fueron caminando hasta llegar donde él estaba para cubrir su desnudez. Wow. Es una palabra que me bendice tanto. ¿Cómo enfrentamos nosotros las debilidades de nuestros líderes? ¿Cómo nosotros actuamos frente a las faltas que cometen los que nos dirigen? Los que están por encima de nosotros. Estamos esperando ansioso que cometa un error para decir, yo sabía que iba a fallar. ¿O estamos a la disposición de extenderle la mano? Mira, yo siempre digo algo. Cada vez que el Señor me trae a esta cabina para dar una palabra, algo Dios está haciendo. Y yo no sé qué Dios te está enviando a analizar sobre tu conversación, sobre lo que estás pensando hacer, sobre tu trato a tus padres, a tus autoridades en sentido general. Ojo con esto, los hijos de Noé, los dos hijos de Noé, Sem y Jafet, tomaron una decisión correcta. No vieron la desnudez de su padre por voluntad propia. De manera intencional deciden no hacer daño. Es nuestro deber de manera intencional decidir no criticar, no desearle el mal, no querer que se vaya, no estar en su contra. Esa es nuestra responsabilidad. Y yo he hablado de este tema en otras ocasiones y digo, ¿estaba bien lo que hizo Noé? Por supuesto que no. Noé se salió de control, no supo medirse, tanto que mira cómo terminó. Pero tú sabes una cosa, aún ese error no nos da derecho a nosotros de hacerle daño a nadie. Es por eso que el Señor insiste en decir que no estamos en el deber de juzgar a nadie. Nosotros instruimos en la palabra, pero el juez justo es el que finalmente da a cada quien lo que le corresponde. Cuidemos esa manera en la que nosotros hablamos, criticamos, decimos las cosas, nos referimos, expresamos las cosas. A veces no es que no digamos, a veces es como nosotros lo decimos. ¿Qué ocurre con Noé después que despierta de su embriaguez? El hombre vuelve en sí. En el versículo 24, estamos en Génesis capítulo 9. ¿Qué ocurre con Noé? Bueno, Noé despertó de su embriaguez, dice el versículo 24, y supo lo que había hecho su hijo más joven. Se lo contaron sus otros hermanos. Tiene que ser porque ellos eran los únicos que estaban ahí. Uno de ellos fue el que le dijo a Noé, supo lo que había hecho su hijo más joven. Si lo supo mientras estaba en su embriaguez, si había algún grado de conciencia de lo que estaba pasando, tampoco lo sabemos. Pero el hombre se enteró de que Canaán había hecho lo que hizo. Y oiga, esta es la parte más controversial de este texto. Y dijo, maldito sea Canaán, siervo de siervos será a sus hermanos. Y dijo, bendito por Jehová, mi Dios, sea Sem y sea Canaán su siervo. Canaán es el hijo de Cam. La maldición que está enviando Noé en este momento en su posición de padre, autoridad dada por Dios, no se la está lanzando directamente a Cam, sino a su descendencia. Y dice, maldito sea Cam. Y dentro de la maldición que establece sobre Cam, dice, siervo de siervos será a sus hermanos. Y dijo a Sem, bendito por Jehová mi Dios sea Sem, y sea Canaán, hijo de Cam, su siervo. Y
engrandezca a Dios a Jafé y habite en las tiendas de Sem y sea Canaán su siervo. Hay un decreto de maldición por parte de Noé hacia la descendencia de Can. Alguien pudiera decir, y yo me lo pregunto, usted que me está escuchando quizá está diciendo, pero Dios mío, ¿por qué tanto? Ay, pero qué declaración tan fatal, qué horrible, qué horrible. ¿Cómo va a decir eso solo porque lo vio desnudo? Esto nos habla a nosotros de lo que implicaba ver a un padre desnudo, y no simple verlo, sino hacer burla de su desnudez. Y que Dios respaldara lo que Noé estaba diciendo, nos habla a nosotros también de la autoridad que Dios delega a los padres sobre los hijos. Hay dos cosas que nosotros tenemos que resaltar de esto. Número uno, padres, usted no puede estar declarando alegremente cualquier cosa sobre sus hijos, como decimos aquí. Cuando usted maldice a sus hijos, tenga cuidado porque Dios le ha delegado autoridad sobre sus hijos. Hay padres que empiezan a decir maldiciones sobre los hijos como si eso no tuviera ningún valor. Se lo mandan al diablo y a los demonios, muchacho. Tenga cuidado cómo usted se expresa. Noé estaba visiblemente incómodo cuando se enteró de lo que Can había hecho. Y vuelvo a decir, aquí hay una evidencia de que anteriormente entre estos dos había existido algún tipo de conflicto. Lejos de maldecir a Sem y a Jafé, declara bendiciones abundantes, poniendo a la descendencia de Can por debajo de ellos. Hay estudiosos que ubican la descendencia de Can en África. Y se especula que la condición de pobreza, de miseria y todo eso es producto de esa maldición que declaró Noé sobre Can. Sin embargo, cuando usted analiza, y es algo que lo he estado estudiando en estos días, la declaración que hace Noé no es sobre Can, sino sobre Canaán. Y si usted puede estudiar un poco, ya el tiempo no nos daría para indagar, para profundizar, y lo vamos a hacer más adelante. Si usted analiza en la realidad, en realidad los descendientes de Canaán, el hijo de Can, no precisamente son los africanos. Aquí hay mucha tela por donde cortar y nos lleva a nosotros, porque aquí alguien pudiera decir, pero ¿de verdad Dios permitió tal condena sobre personas inocentes? ¿Cuántas cosas pudieran llegar ahí? Es bastante profundo y no lo podemos dejar aquí. Tenemos que terminar este tema en la semana próxima. Vamos a seguir hablando acerca de esto, así que la semana que viene no se me quede. Vamos a estar hablando acerca de esa descendencia. ¿Realmente son los hijos de Can los africanos? ¿Realmente todas las demás naciones ricas y bendecidas en la tierra son los descendientes de Sem y Jafet? Vamos a estar viendo eso la semana que viene. Pero en esta mañana quiero concluir recordándole esta palabra: honra, bendice, premia a tus padres. Honra a tus autoridades, considéralo en las decisiones que vas a tomar, ten cuidado cómo te expresas. Independientemente del final que hayan corrido los hijos de Canaán o los hijos de Sem y Jafet, lo cierto es que acá no le fue bien. No le fue bien. Y de la misma manera, cuando nosotros erróneamente decidimos de manera voluntaria deshonrar el consejo de nuestros padres. Mira, honrar a tus padres no es llevarle un regalo gigante el día de la madre y el día del padre. Honrar a tus padres es cubrir su necesidad. Honrar a tus padres es proveer para ellos cuando lo necesitan. Honrar a tus padres es comportarte de la manera que ellos desean que te comportes. ¿Qué sentido tiene que nos pasemos el año completo en desobediencia, haciéndole llorar, haciéndole sufrir, y que después entonces lleguemos un día festivo, un día donde se celebra el Día de la Madre y el Padre, y lleguemos con un regalo? No tiene sentido. Para mí no tiene sentido. Ni siquiera lo recibiría. No me interesaría como madre. Eso no es honrar a nuestros padres. Piensa en esta mañana, ¿qué estás haciendo
con lo que Dios te ha entregado en la posición donde estás, así sea como empleado, como padre, como miembro, como parte de un ministerio, en la posición donde Dios te haya colocado, puso superiores sobre ti. Y Él promete honrar a los que hacen conforme a su santa voluntad. Debemos obedecer a la AMED que está por ahí, nos troncha el paso a veces. Hay que someterse, cumplir con las leyes de tránsito. Hay que someterse a las leyes que se han establecido y cumplir con ellas y hacerlo en el nombre de Jesús. Hoy estamos aquí en esta tierra donde tendremos que enfrentarnos con cosas que no necesariamente compartimos, que no necesariamente estamos de acuerdo con ellas, pero lo cierto es que si obedecemos con la intención de agradar a Dios, Dios mismo se encargará de ponernos en alto. Él lo hará independientemente de lo que declaren nuestros padres, de lo que alguien más pudiera decir. Dios mismo se va a encargar de premiar, de recompensar lo que nosotros hayamos hecho. Y termino diciendo, aunque vamos a continuar con este tema, pero termino diciendo, no te olvides que la vida es un terreno en la que todo lo que siembras lo vas a cosechar. Si hoy tú estás sembrando disgusto, dolor a quienes te gobiernan, prepárate, que un día te va a tocar gobernar. Si hoy estás deshonrando a tus padres, les provoca dolor, mala noche, sufrimiento, prepárate, que un día vas a tener a tus hijos. ¿Querrás cosechar lo mismo? La vida es un terreno. Todo lo que el hombre siembra, eso también tendrá que cosechar. Quiero orar en esta mañana, dándole gracias a Dios por su palabra. Y deseo sinceramente que lo que hemos compartido este día traiga bendición abundante a tu vida, que puedas tomar decisiones sabias en el nombre de Jesús. Si después de haber escuchado esta palabra tienes que ir y pedirle perdón a tu papá, no dudes en hacerlo. Si tienes que llamar a mamá y decirle, mamá, perdóname por la palabra que te dije, no dudes en hacerlo, porque haciendo esto alargas tus días en la tierra. Si tienes que pedirle disculpas a alguien, no dudes en hacerlo. Padre, gracias te damos en esta mañana. Es hermosa tu palabra y nosotros anhelamos poder llegar a más personas que conozcan acerca de ti, Señor. Oro por cada uno de los oyentes, esa gente que está ahí escuchándonos ahora. Y te pido, Señor, que tú les bendiga rica y abundantemente, que estés con ellos. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga y nos vemos la semana que viene con la continuación de este tema. Hasta la próxima.